Turtles, let's go! ¡Hola a todos! ¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. ¡Hola, qué bien verlos! Pues nada, empezamos desde el principio, desde los comienzos. Bueno, podemos primero decir los nombres de los canales. ¿Dónde está? Lo que pasa es que estará puesto en mi canal y este es el apartado del podcast, que es FrikiCast. Pues también, Con mi canal Pablo Ferran Channel, que que soy el invitado especial aquí del tema, que sería el primer tema del podcast, Tortugas Ninja, que vamos a intentar. No soy experto, pero vamos a hablar un poco del tema. Yo tampoco, pero por lo menos hablar sabemos algo, él más que yo, pero bueno. Lo primero que me gustaría aportar es el tema de cuándo se inició esto, ¿no? No tengo seguridad si fue en el año 83 o mismo en el año 84. Creo que en el 83 fueron los primeros bocetos de las Tortugas Ninja, que crearon a Miguel Ángel primero, y en el 84 fue la publicación del primer cómic. Sí, que Hasta fue cuando salió, creo que era el 84, si mal no recuerdo de lo que yo estuve viendo. 84 fue en blanco y negro. Sí, la versión que sacaron de la revisión y demás. Que tuvo unas pocas copias y se vendieron muy rápido, que eso hizo que hicieran la segunda parte. Y ahí comenzó todo. Esa es la historia oficial. Que en el cómic eran, al ser blanco y negro, el color de antifaz no importaba, porque eran todos rojos. Y el cómic era mucho más sangriento, digamos. Sí, no acostumbrado a lo que estamos viendo en la serie o en las películas. Claro, usaban las armas en el cómic. Vamos a empezar por ahí. En el cómic sí usaban las armas. Después, posteriormente, los dibujitos y las películas las tenían prohibidas. Pero el cómic era mucho violencia y las tortugas eran aparentemente todas iguales. No tenían los nombres puestos en el cinturón ni nada de eso. La única diferencia que tenían en sí eran las armas. Sí, era la diferencia eran las armas. Básicamente la que se ven aquí. Claro, pero en sí eran todas iguales, no tenían rasgos diferentes. Sí, eran todas iguales, el mismo color, también usa la bandana, lo mismo que estabas diciendo, el mismo color, pero lo que le diferenciaban era las armas. Las armas. Y después, fue tomando éxito el cómic, y lo que lanzó a la fama realmente las Tortugas Ninja fue la serie animada del año 87, que es la que todos conocemos. Que todos los cuarentones conocemos demasiado la conocemos. Esa serie animada, ¿no? La serie animada, fue muy importante y cambió una época también, ¿no? Marcó toda esa época de nuestra infancia. Finales de los 80, que fue en el 87 empezaba, y durante los 90. Y ahí empezamos a ver los cambios realmente en las Tortugas Ninja. Iba a ser una serie animada, es un público infantil. Por lo tanto, el tema de la violencia fue totalmente eliminada. Claro, lo que vemos nosotros, tanto a nuestra edad, cuando la vimos en su momento, que era para los niños, no infantil, sino, como dices tú, adaptada, pero nunca se veía sangre. Exactamente, era enfocado a un público infantil, y como era a color, vemos los primeros cambios. Los primeros cambios fue que las Tortugas Ninja empezaban a tener colores para poder diferenciarlos. Los nombres, la inicial de los nombres en el cinturón y los colores, para que el público infantil pudiera identificar a la Tortuga Ninja. No eran todas iguales también. Sí, porque no era como estuvimos hablando antes y demás, para que el padre, por ejemplo, a mi padre, quiero una tortuga, que es Leonardo, te va a decir, en ese momento, ¿cuál le compro? Si son todas iguales, no. Cada uno con su color y su arma diferente. Claro, eso salió más bien un poco después, que eso fue el tema de la producción de los juguetes. Pero en sí la serie fue lo que comenzó con eso. Le dio pie y fue inspirada para hacer después la producción de juguetes, que fue el éxito que tuvo de ventas. Que fue con Playmate. Brutal. Y ahí empezó todo. Que en la serie animada podemos ver a las Tortugas Ninja, son todas del mismo color. Y después, por eso mismo que tú decías, cambiaron los colores de las tortugas para diferenciarlas aún más. Que los padres dijeran, no le voy a comprar la misma tortuga 4 veces a mi hijo, vamos a
a comprar diferentes en todo caso. Sí, bueno, no, yo quería esta, no, yo quería la otra. No, ya por lo menos vas directamente con la bandana y el nombre, y vas directamente y lo comprabas y Claro, saca la pasta. generar el consumismo y no que sea el mismo producto, cada vez más diferentes. Primero eran las armas, bueno, después fueron los antifaces, las iniciales de los nombres y después los colores, que en realidad, como vemos acá la versión más moderna, que eran así, Sí, son más todas del claros. mismo color, realmente. En la serie animada eran todas del mismo color. Después, con el tema de, bueno, para vender más, en los juguetes le cambiaron el color. Esa es la verdadera razón por la cual son de diferente color. Una curiosidad de cuando salieron los muñecos que estaba viendo, yo vi un documental por Netflix y aparte también estaba por YouTube también, que cuando sacaban estos muñecos a la venta, lo que hacían por tema de marketing era sacarlos en época de Navidad para vender. Claro. Y sacamos ahora la nueva serie terminando lo que era el año para vender los nuevos juguetes o nuevos personajes que salían. No éramos en redes, eran Rockstead y demás, lo sacábamos, o también la famosa furgoneta, que salió un montón de veces. También que había una que lanzaba también, una máquina que lanzaba pizzas, por ejemplo, puede ser, si mal no recuerdo. Sí, puede ser, sí. Y todo en la época de Navidades, para aprovechar el tirón y vender lo máximo posible. También, volviendo al tema de la serie en sí, también hay muchas diferencias, aparte de solo, de que dijimos lo de la violencia y todo eso, hay diferencias en la historia, de lo que es original, que lo que es la serie animada. En la serie animada, bueno, tenemos a Splinter, ¿no? Como principal que narra la historia. La ratita feliz. Que como que dice, bueno, que una sustancia química lo cambió, ¿no? Y todo eso. Pero en realidad Splinter es Hamato Yoshi, el maestro japonés, ¿no? Sí, eso directamente estás explicando el de en la serie En animada. la serie animada estamos hablando. No en la película, en la serie animada, porque en la película era diferente. En el cómic era... Y en el cómic era diferente también. El cómic es igual que la película. ¿Igual o es muy parecido? Bueno, el cómic y la película es prácticamente lo mismo. Es la rata de Hamato Yoshi. Hamato Yoshi fue asesinado por Destructor, ¿no? Orokusaki, Destructor. Y fue asesinado por él. Y la rata, esto es la ridiculez del cómic en sí, que en realidad vendría a ser héroes de parodia, por eso es lo que lo digo. La rata era normal y aprendió karate viendo al maestro. Sí, que como se ve también en la película. En la película Que se veía y se veía dándole como golpecitos. es el momento más ridículo de la película y es como una sátira eso que realmente, bueno. Pero tenía que contarlo de alguna manera y pero bueno, parecía un Muppet, como digo. En un universo de tortugas, mutantes, ninjas y encima adolescentes, podemos meter eso también, ¿no? Pero si la diferencia iba cambiando hasta del principio de la historia. También en el cómic, si no recuerdo mal, los creadores de las tortugas ninjas eran fan de Daredevil, ¿no? Sí, Daredevil y también creo que fue de Ronin, de los cómics de Ronin me acuerdo que era McFlane, puede ser, o que hacía lo de... No, mentira, me había columpiado. Sé que algo también de Ronin, de lo que eran de los cómics. Bueno, puede ser perfectamente por el cómic. Pero Daredevil sí que comentaron más y también de Ronin, por eso hicieron la mezcla entre una cosa y otra, hicieron unas tortugas ninja. Del estilo del origen, como un estilo de origen como Daredevil, por ahí viene la mano. Ejemplo, sí. Quisieron algo parecido a lo que pasó a Daredevil, que la sustancia química lo dejó ciego. Bueno, que la sustancia química los crea a las tortugas en mutantes y a Splinter en mutante también, que era una rata según el cómic y según la película. A diferencia, como decía, de los dibujitos que era el mismo que, malamente que se vio una imagen y demás, mutaba y era una persona normal a la rata. Y yo, vaya transformación más tonta.
Sí, por eso capaz que en la película lo hicieron así, como que era la rata, que igual que el mismo procedimiento que las tortugas. Como crecen las tortugas, crece Creció- la crecía la rata. rata. En la serie animada, bueno, era como que, bueno, es una serie animada, está. Puede pasar cualquier cosa. No, incluso estuvieron bastante tiempo hasta que hicieron el bajón de la serie. Pero hubo bastantes capítulos, que no recuerdo si fueron más de 100 y pico capítulos, creo que fue más o menos. La serie animada creo que son 93 capítulos. Por ahí, Algún bueno, extenso. por ahí, sí. Duró desde el 87 hasta el 96, si no me equivoco en las fechas, a veces me puedo equivocar en las fechas, En aquella fecha. pero parece que no. fue muy larga la serie, la continuaron todo lo que pudieron, pero sí, volviendo a eso, era la historia, le cambiaban todo por el tema de, bueno, vamos a inclinarnos a cierto público, ¿no? Y de base cambiaron la historia. Ahora en la película no fue mucho después, fue el año 90 la primera película, la verdadera película de éxito, podemos decir. Sí, de las tres, la que más éxito tuvo en realidad, porque si, aunque me vean aquí, tenía se lo estaba diciendo, una libreta con todo, y estoy tirando de memoria, que yo no soy muy fan de la memoria, que digamos, que me puedo equivocar, como también en este podcast, sí, veis que alguna cosa, algún dato que no hayamos dicho no está bien, lo podemos dejar en los comentarios, que no hay ningún problema, siempre de buen grado. Pero bueno, creo que se hizo con 13 millones o 15 millones y creo que recaudó 200 millones. No, esos datos son correctos, sí. Incluso en lo que es en la película, yo cuando volví a ver la película hace poco, a mí lo que me gustó de la película es que los trajes, estábamos hablando antes, Ujú. para mí no han envejecido, tú lo ves ahora y parece que están impolutos y no se le ve, a ver, siempre hay algún fallo y demás, pero para la época y la elasticidad que tenían esos trajes, para los movimientos de los artistas, era un mérito. Los trajes que tenían para esa época estaban muy buenos, le daban mucho realismo a la película. La boca era como un animatrónico, creo que era, ¿no? Sí, Si mal no recuerdo. eran los gestos, las expresiones eran controladas así. Bueno, también en esa época también después hicieron cosas parecidas como en Jurassic Park y todo eso, ¿no? Estamos hablando Pero sí, eran como muy reales. Y se parecían bastante con los trajes a lo que eran la serie animada también. Eran todas Sí. del mismo color, más o menos todas de la misma altura. Comía lo mismo que era pizza, ya que en los cómics no es. Supuestamente En los cómics no existía eso, ¿verdad? no le gustan la pizza. Bueno, decían que los creadores de las Tortugas Ninja no les gustaba la serie animada porque ni comían pizza, ni se pasaban riendo, ni nada de eso. O sea, No, le no, cambiaron lógico. todo. Hasta yo lo diría lo mismo, me estás haciendo un sacrilegio con mi producto, por así Claro, decirlo. fue en la serie animada que implantaron lo de la pizza, que bueno, que siguió adelante hasta el día de hoy. Y en la película del 90 bueno, se pasan comiendo pizza también, ¿no? Y lo de los trajes, sí, para mí en esa época era lo más, y parecían muy reales. Incluso el trabajo que deben haber pasado con esos trajes, ¿no? Decían que el actor de Rafael tenía claustrofobia. O sea, a cada rato terminaba una escena, se sacaba la máscara porque se ahogaba, ¿no? Hombre, Eran trajes normal, y más en esa época, porque a lo mejor seguramente ni te transpiraba, porque justamente todo justo y la máscara más animatrónico parece que no, pero te tiene que dar Eran claustrofobia. trajes muy gruesos, aparte generaban mucho calor y encima, claro, no eran actores conocidos, por eso también lo hacían y no se les mostraba la cara en ningún momento, excepto a Miguel Ángel, que en una parte de la película, no sé si creo que es la primera, Que se le veía la cara al actor, por eso. Rafael saca el dinero por la alcantarilla para comprar una pizza y el repartidor de pizza Sí, es el actor que hacía de Miguel Ángel. Miguel Ángel. Es- Sí, eso sí, lo- esa curiosidad sí que la vi, la tenía apuntada y demás. Me pareció algo curioso porque, claro, en ese momento tú no lo ves, ves que te trae el repartidor de pizza, que es el que hace, como dice Pablo y demás,
¿De qué? Nada más que es, ponen el dinero, es la rendija, el dinero, la alcantarilla, se lo lleva y ya está. Sí, la pregunta que todo el mundo se hacía, ¿cómo las tortugas ninjas tienen dinero si no trabajan? Pero bueno, es una película y Fábrica de billetes. tenía que hacerlo de alguna forma. Pero en sí la película, ya te digo, fue la más exitosa y le da más protagonismo, por lo que me parece a mí, a Rafael, que es el que empieza toda la pelea. Y bueno, casi siempre es lo mismo, ¿no? Rafael tiene cierto centro de atención. Rafael siempre es el que la está liando, básicamente. Claro, es el personaje también, digamos que con más personalidad. Es el más violento, por eso Splinter le dio el SAI. El SAI es un arma defensiva, no es un arma para atacar, es un arma para desarmar al oponente. Por eso Leonardo tiene la espada que es el líder, es el que más se puede contener. Aunque antiguamente, bueno, en teoría, el primer líder fue Rafael. Pero a Rafael se le fue un poco la pinza, se le fue la mano, y Splinter decidió que fuera Leonardo. Eso sí que no lo sabes. Rafael siempre fue el más fuerte, pero también el problema de él es la ira, no se controla. Y Splinter como líder no lo veía, o sea, es el más fuerte, bien, pero líder no. Un líder no solo necesita fuerza, esa es una enseñanza también que nos dejan. Un líder no solo es fuerza, tiene que ser una persona centrada. Y por eso elige a Leonardo como líder de las tortugas. Y bueno, y siempre hubo problema con Rafael y Leonardo por el liderazgo también. Me acuerdo de una parte de, no sé si la serie o... No, en la serie no, en la película de las nuevas. Rafael diciéndole quién te nombró líder, no sé qué, y Leonardo dice, tú sabes quién, siempre peleándose por el liderazgo. Como que a Rafael le quedó eso de que el líder antes era yo. No, ¿por qué no soy yo y eres tú? Sí, porque primero fui yo, algo así. Y en teoría también las tortugas ninjas no tienen la misma edad, tienen un orden de edad, que sería Rafael, Leonardo, Donatello y Miguel Ángel. Sería en ese orden, pero la diferencia es mínima de tiempo. Sí, que no tiene... Rafael era el mayor, digamos. Por eso, como hermano mayor y más fuerte... Que se supone que él debería ser el líder, pero su ira no le permite ser el líder. Por eso fue Leonardo. Y siempre tienen problemas Rafael y Leonardo. Sí, siempre se veía tanto en las películas antiguas como en las películas nuevas, siempre se veía de que siempre tenían esa redecilla de peleándose en plan de ¿quién te ha, como dices tú, quién te ha nombrado el líder? O claro, vamos a hacer esto y Leonardo decía no. Sí, siempre era el riff y rafe, por así decirlo. Siempre ese tipo de pelea que tenían ellos. En cambio, bueno, Leonardo era más centrado, era más todo lo que decía Splinter no lo ponía en duda, Rafael sí. Y en cambio los demás, bueno, Donatello estaba en su mundo. Decían como que Donatello era un poco autista también, porque siempre estaba en su mundo, pero es la tortuga más inteligente de todos. Y Miguel Ángel es el loco playa de turno que siempre está de juerga, como digo yo. Es como Miguel Ángel vendría a ser como lo más adolescente, con su skater, comiendo pizza, no le importa nada, no le importa, no se pelea con nadie, o sea, ese es su mundo también. También estaba pillado por April. Bueno, y con todas también, ¿no? Sí, con todas, pero que lo cogió así. April. Cada tortuga tiene su personalidad diferente, y eso es lo que lo marca. Y también es que para que el público se identifique con alguno de ellos, también, ¿no? Para atraer a la gente así, que se identifiquen con cada uno. Mi favorito siempre fue Donatello. En la serie animada, para mí era como el protagonista Donatello. Después, con el tiempo, lo fueron cambiando, lo dejaron como más a un lado. Ya, en las nuevas, por ejemplo, lo ponen como dices tú, como el tecnológico. Siempre estaba con la tecnología. Siempre fue tecnológico. Siempre me refiero, en las últimas lo pusieron más como si fuese con unas gafas, con un visor, siempre tenía artilugios encima. Claro, en las últimas Rafael tomó el protagonismo, que bueno, ya te digo, como te decía antes, a medida que pasan las épocas, van cambiando el producto y van haciendo cambios. También depende de, como hemos hablado antes, de
no es solo de como lo veíamos nosotros de pequeños, éramos una audiencia totalmente diferente a la audiencia de ahora. No es lo mismo. Ahora se centran más, no tanto en la juventud, sino entre medias, entre la juventud y nosotros. Para que por lo menos integrarnos un poco, aunque a veces se les va la mano y van a lo más infantil. Que suele pasar. Pero en este caso, en las últimas, quisieron ser más serios, pero sin dejar el lado tonto, como digo yo, tipo adolescente. Sí, lo hicieron estas últimas más graciosas, pero hay mucha diferencia, ¿no? También tuvo mucha crítica con lo que eran las primeras versiones, que, bueno, son tortugas mutantes, perfecto, pero las últimas películas parecen dinosaurios, o sea, ya tienen un tamaño que ya no... No comprende lo que es una tortuga. Y es red, parece un transforme. Es Jurassic Park ya eso, ya no son tortugas. Yo me quedo más con las primeras versiones de las dos primeras películas. Si bien considero, lo veo como un error, pero sé por qué fue el tema que no aparecieran en la segunda película Rocksteady y Bebop. Aparecieron esos dos macacos que no tenían mucha gracia. Que en teoría salen en la serie de dibujo 1 o 2 capítulos, si mal no recuerdo lo que estuve viendo, 1 o 2 capítulos, pero es que Rocksteady y demás salían continuamente junto con Shredder, incluso con el villano, ¿cómo se llamaba? El del cerebro, ¿cómo se llamaba? Kang, por ejemplo, que eran más recurrentes y no los pusieron en las películas hasta las últimas. La sombra de la oscuridad. 2016, la película esa. Cuando pusieron a Rocksteady y demás, que lo vi y digo, coño, por lo menos pusieron a los personajes que estamos acostumbrados de pequeños. Claro, en la segunda lo que pasó que los personajes pertenecían a la serie animada y no tenían los derechos para la película. Por eso y se inventaron a esos dos que realmente no estaban a la altura para mí de lo que eran los personajes principales, que eran ellos dos. Bueno, como era parte del personaje de los malos, eran que no faltaban. Eso fue algo que no me gustó de la segunda película, digamos. Yo, por ejemplo, ya que más o menos hemos estado hablando de los buenos, pero de los malos, por ejemplo, Shredder, bien, con su ayudante, pero después sus soldados, por ejemplo, con 2 golpes los elimina. Sí, tienen miles y demás. Pero es que no les da... Son secundarios, o sea... Bueno, ahí también que hablas de los soldados, bueno, gran diferencia que también hicieron en la serie animada eran robots, para poder herirlos, digamos. En el cómic eran ninjas, y en la película eran ninjas. O sea, la diferencia también, la serie animada queriendo siempre minimizar la violencia. Si son robots, les puedes pegar, los puedes matar. También le puedes quitar la cabeza, quitarle el brazo y le da igual. Y no pasa nada. Pero en la película tenían los golpes un poco prohibidos y las armas totalmente prohibidas. No podía Leonardo cortarle la cabeza a uno con la espada, o sea, era impensable. Como digo yo, la espada sin filo. Como digo yo. Y lo que nunca entendí de Destructor, por ejemplo, que tanto en la serie, en las películas y todo, tiene ropa. Y en los juguetes está medio en cueros ahí, está medio desnudo. No sé por qué, nunca lo entendí. Yo creo que lo dejaron por el lado más perturbador para la gente. Yo creo que llaman a las niñas, pero no la llaman. Esas diferencias que vemos en los juguetes de lo que son las películas y las series, también es una diferencia, así como las tortugas tienen diferente color, Destructor que está medio desnudo, que nunca supe por qué. Si tú no lo sabes, yo tampoco. No. Hasta ese punto no llega. Si alguien lo sabe, por favor comente que por sí, qué a ver, el Destructor anda desnudo por la vida, porque no lo sabemos. Creo que tú también ya tanto tú como yo sabemos que se supone que hay teoría, aunque yo estoy integrando anoche a las 3 de la mañana. En teoría habían 5 tortugas. No sé si eso es canon o no. Déjame terminar. Se supone que Splinter se llevan a las 4 tortugas. Lo que pasa es que había una como que medio se perdió. Que no sale en la serie animada, sino sale en la serie de live.
En plan, live action, no sé si tú llegaste a ver que hubo una serie como live La action. Venus de Milo, dices tú, la mujer, la tortuga mujer. Sí, que era como Leonardo, pero Celeste era. que era más celeste, aún más claro, largo, con una trenza. Creo que el nombre era Venus de Milo, no sé si... Sí, ahora los nombres no me acuerdo. La serie fue creo que en el 96, 97, por ahí, no estoy seguro. Sé que la vi, pero bueno, en esa época, no recuerdo mucho, sé que era la única mujer tortuga. Señores, yo vi un trozo que los pondré por aquí, seguramente, aunque solo vean nosotros dos, se va a ir poniendo, voy a ir poniendo imágenes y fotos y demás. Voy a poner la imagen de esto porque yo lo vi y para mí era muy perturbador porque estamos acostumbrados a tortugas y después vi algo como que quería sobresalir, pero no. No vamos a ir por ese tema. Me acuerdo esa Pero era como si fuese el pelo, en plan, una coleta súper larga por aquí por lo menos. Y dije yo, en serio. Y después la otra, que salió en los cómics mucho más adelante, que era una ex, no me acuerdo si era ex villana o algo así, o era una ladrona, lo que sea. Le surgió algún accidente o algo y demás, y Leonardo y Rafael le hicieron una transfusión de sangre a ella, donde se transformó en una tortuga. Y ahí tenía, se supone, las imágenes, que también las voy a ir dejando por aquí, como que se veía como tenía una katana, algo más también tenía, creo que era un arco, si mal no recuerdo, y encima tenía en una mano la katana y en la otra mano tenía como tipo lobezno con la garra. Eso me lo perdí. ¿Viste? Me parece que no, pero yo indago cuando indago. Pero si había algunas más, yo ahí sí que ya no he llegado hasta punto. Realmente sí, por lo que tengo entendido, había más. Había incluso una con cinta amarilla, si no me equivoco. Era esa la cinta amarilla. Que el arma era un arco y una flecha, era el arma. No, la que te estoy diciendo tenía, eso se me olvidó decirte, la bandana tenía amarilla. Es ese personaje. Eso ya me pierdo un poco. También había una con cinta negra que era malo. Me pierdo un poco La cinta negra no es en la serie de Last Ronin cuando ya tiene, en vez de la cinta de color, la cinta negra. No, era otro, tenía otro nombre. No creo que era Miguel Ángel. No, pero te repito, no estoy seguro de eso porque ya me voy un poco. Pero... Déjalo en los comentarios si alguien lo sabe. Hay que decirlo. Sí. Y también hubo, no sé si tú lo llegaste a ver. A ver, esto te digo que las 3 de la mañana da mucho que hacer. En el mismo donde vi lo de las versiones de mujer, la quinta tortuga, que hubo hasta una gira que hicieron un grupo de rock de las tortugas ninja. Eso puede ser, sí. Me acuerdo. Y era muy perturbador. Vi las imágenes, sí, que lo voy a poner por aquí. Perturbadoras, por lo menos en tema de películas, por ejemplo, la primera, sabemos cómo lo sabemos todo el mundo, pero lo único que no me gustó del final de la primera, hay que decirlo, de forma más tonta murió Red. Sí, con un leve movimiento de la mano de Splinter. De Splinter Plan. No olvidemos que Splinter tampoco se podía mover mucho porque Splinter no era una persona, era un títere. No tenía mucho movimiento. Era nada más que sujetar palo. ¿Era el palo? ¿O un palo? Pero sí, el palo de... ¿El bastón? ¿O el bastón? El bastón, creo. Y le dijo 3, 4 palabras, ¡pum!, al container de basura. Fin. Y le dan como ese final, ¿no? Como que yo decía, el Destructor no puede morir en la primera película. Después lo reviven para la segunda, ¿no? La segunda película, como vi como revivió, dije yo, esto es una coña. ¿Cómo vas a sobrevivir a que te aplaste un camión de la basura y encima que Casey Jones le dio ese todo? Venga, uno menos a la saca. Sí, es la necesidad de meterlo en la segunda película, lo que le dio que siga vivo, simplemente es eso.
No, incluso cuando después encima se tomó casi al final de la película el Wistrol, como digo yo, que salió 4 kilómetros más grande. Claro. Pero fue eso, no podían matarlo en la primera parte, matarlo, o sea, eso fue algo que cuando la vi dije, no, esto no puede ser. Bueno, después de ver la segunda vi que lo habían revivido y bueno, está. Y volvió más o menos a hacer lo mismo. En lo que cambia realmente fue en la tercera que fue la menos vista de todas. Bueno, pero antes de ir a la tercera, por ejemplo, en la segunda, por lo menos se vio cómo en las circunstancias de cómo se descubrieron ellos, de por qué son así, en plan, cómo se convirtieron en lo que son, que es en los mocos verdes, como decimos nosotros, el TGRI, que era del producto que se cayó, el mutágeno que se cayó por la alcantarilla, etcétera, etcétera. Y es ahí más o menos donde indagan. Cuando ya se pone todo Wistrol en plan red, es cuando realmente le coge al científico que lo fabricó, por así decirlo. Sí. Y se tomó un vial, en plan, me dopo, y hola, y parecía 4 kilómetros más grande. Sí, en esa época ya empezaban con el tema de los tamaños. No sé. Sí, entre los tamaños y la droga iba muy, muy mal. Sí. Ya en la segunda, no se ve Casey Jones. No. April no es la misma actriz que la primera, pero bueno, eso se nota rápido cuando la ves una con el otro. Es cierto, se me olvidaba eso. Pero en el momento que las vi me di cuenta enseguida que no era la misma actriz. Después lo que leí en ese momento, en esa época cuando vi la película, que el cambio de actriz supuestamente era porque la primera actriz no estaba de acuerdo con el tipo de película, porque era muy violenta. A ver, si tiene en el título ninja, o sea, va a haber violencia, pero supuestamente era por eso, no sabemos la verdad realmente, pero argumentaba como que esa era la razón porque no quiso seguir saliendo en las películas, pero rápidamente cambiaron la actriz, nos dimos cuenta todos, pero la que estuvo en la segunda también hizo la tercera. Sí, eso sí. Y ya de ahí, la tercera, como comenté yo, la tercera intenté verla, me engañó a mi gente, lo siento mucho. Me quedé vi 5 o 10 minutos creo que fue y me quedé frito. Bueno, la tercera es, un poco más disparatada que de las otras, la historia y todo, porque resulta que encuentran un báculo mágico, ¿no? Y con eso viajan. Eso sí lo llegué a ver hasta que, como si fuese, no digo yo, ¿cómo se llama? Como Gandalf, y una luz blanca y ¡fum! Sí. Ya está. Con ese báculo viajan al pasado, viajan al año 1603. La explicación científica no existe, es imposible. No sé en la película en qué era, no me acuerdo qué era, si era... No voy a decir una porque me va a decir, esa era, no era. Y paso de meterme fregado. Fue el último año del feudalismo en el Japón antiguo, vendría a ser eso. 1603 es una fecha clave, también se usa en Ghost of Tsushima. No, en Yotei. ¿En el Yotei o en Tsushima? Bueno, en el Yotei. Tsushima fue en el 1300 y este es en el 1600. Ghost of Yotei fue posterior. Y sé que tú me comentaste que le hicieron como un medio tributo, sí, dentro del juego. En ese que sucedió todo en ese mismo año. Y en ese año fue que fueron al Japón feudal, ¿no? Y nada, en la película no se explica el por qué llegaron ahí, no se preocupan por explicar eso porque no tiene sentido. ¿Para qué te lo voy a explicar? Te lo tiro y saca tus conclusiones. No tiene sentido. Primero fue Abril que tocó el báculo y se cambió de cuerpo con un japonés. Sí, hasta donde yo vi que el japonés vio a Splinter, le habló, hizo... Es la reacción que suele pasar. Eso, sí. La única reacción real, digamos, es esa. Si ves una rata enorme hablándote, te vas a... Si es una ratita inocente, ¿no te va a pegar? Sí, pero una rata de 80 kilos, bueno, no sabemos. 80 kilos, no sé qué decirte. Era grande, o sea, una rata grande que te está hablando, ahí te puedes desmayar. Y bueno, eso se entiende. Y luego, las 4 tortugas quieren ir a rescatar a Abril y se cambian con 4 guardias
de Japón, ¿no? Con 4 guardias imperiales creo que eran. Ahora, lo que no tiene mucho sentido es eso del báculo, que por eso viajan a esa época, se cambian de cuerpo por el tema del espacio físico, lo único que dicen eso, un cuerpo por otro por el espacio en el tiempo. Quería hacer tipo Regreso al Futuro. Sí, pero bueno. Más o menos. Es muy raro eso. El modulador de flujo. Sí, pero bueno, no tiene mucho sentido, pero bueno. Después la película en sí no tiene mucha gracia como las otras. Pelean contra, acá no está Destructor, no está Krang, no está nada de eso. No, había alguien como un europeo, puede unos ser. Unos piratas que son los que pelean contra las tortugas ninja. No hay Jack Sparrow. No es ese. Con unos piratas que el principal parece Julio Iglesias, una onda así. Siempre me lo confunde y siempre digo, mira, parece Julio Iglesias así. O si ven la película se van a ver a qué me refiero. La tercera película en realidad es eso, no, sin pena ni gloria pasó por el cine, o no sé si llegó al cine siquiera. Creo que no. Salió directo en Creo que son VHS. VHS, creo. Pero bueno, esa película fue, en teoría, la última de la versión de la trilogía antigua. Después pasamos a estas nuevas versiones de las tortugas super mutantes. Como tenemos una de la que tengo yo aquí detrás de yo, que es más o menos un poco después de... Bueno, esta fue de 2007, es una versión medio Nickelodeon, si no me equivoco, pero sí, es antes de las dos últimas que hemos visto. Pero es como toda animada esta película, no tiene personas es toda animada. Como la otra que de 2014, que fue la primera de la nueva, digamos, que tiene personas reales. Lo que decía, esta película es más bien animada. Lo que quiero resaltar en la última película considero la del 2014 y la de 2016, que incluye personas reales, que vendría a ser como digamos, la versión nueva. La versión nueva de estas tortugas super mutantes, que son super mutantes, las vi demasiado grandes, demasiado hormonadas, no sé, o que se tomaron de todo. Sí, demasiado. Bien fuerte. Que levantan container, que levantan autos, o sea, ya se fueron un poco al carajo con las tortugas que en realidad antes estaban bien. Me quedo con la versión antigua. Todos los personajes de la primera película me parecen mejor que cualquiera de esta nueva versión. Que bueno, hoy en día las películas se están haciendo todo más grande. King Kong lo hicieron cada vez más grande. Me parece normal que las tortugas ninja sean más grandes. Ahora, no sé hasta dónde van a llegar. No sé qué decirte, pero bueno, digo que ya han querido darle más, como más mutante, como dices tú, más grande y a la vez más humanizado, como más personas, cuando deberían haberlo hecho como las antiguas. Sí. No te digo que la hicieras al 100%, pero házmelo más o menos parecido al mismo tamaño, no me lo hagas de que miden 3 metros. Y que puedan mover autos, o sea, que una fuerza increíble. Está más bien como un nivel de superhéroe de DC, que ahora las tortugas ninjas pertenecen a DC Comic, ¿no? Sí, que no es y demás, que este es de Monstruos, que es de una editorial. Pero ahora sí pertenecen a DC, por lo que estaba diciendo. Y yo creo que el tema de películas podríamos ir finalizando por ahí. Y lo que es no queremos que el video dure 8 horas, así que vamos... igual, que la gente vea 8 horas, igual, eso no pasa nada. Lo que sí, en tema de videojuegos, bueno, solo cabe resaltar el 92 de Super Nintendo, me parece a mí. Videojuegos yo creo haber jugado algunos, pero no estoy seguro del 100%. Y son 1000 juegos. He visto algunos gameplay y demás y no me acuerdo de mucho de ninguno que yo haya jugado. He jugado más de otras películas, por ejemplo, como el Terminator, Robocop, o de Star Wars también, que había algunos en el Super Nintendo. Pero de las tortugas no me acuerdo. ¿Has jugado hasta del juez Dredd? He jugado. Claro, no, en videojuegos no tuvo la misma aceptación que en las películas. Lo que, por ejemplo, en videojuegos me gusta, pero es una participación que tienen en Injustice 2. Puedes jugar con Leonardo. Me encanta ese personaje. No solo en Injustice 2, sino que también salieron las skins, a la redundancia como siempre, del Fortnite.
También salieron las skins de las Tortugas Ninja, Splinter, también creo que salió Shredder, y creo que algún que otro malo, y no sé si algún ninja, pero no, creo que no. Pero creo que mayormente lo recuerdo. No sé si tú sabías que también incluso en recreativa salió alguno de los juegos de las tortugas. No, no recuerdo. Que una imagen que vi yo recopilando la información, se veía una máquina recreativa y era lo que era la parte donde estaban todos los botones, eran joystick con 2 botones de 1, 2, 3 y 4 personas podías jugar a la vez. Pero más bien así de recreativas y demás fue eso, y de videojuegos un poco más. Bueno, No, sí, tampoco... En resumen, las tortugas en videojuegos, de mi punto de vista, no llegó al nivel de las películas. Y considero que lo que más dio dinero a este nombre, digamos, fueron los juguetes y todo el merchandising. El merchandising y demás, como era la camisa que trae ahí de las Por tortugas. supuesto. No tengo de las tortugas, no tengo. Tengo de anime todo lo que tú quieras, y de Transformers, pero no tengo de las tortugas. Claro, no, a lo mejor alguna que otra vez, pero también de Marvel también tengo y de DC, pero no tengo de las tortugas. Eso sí que es verdad. Y bueno, y más que nada para agregar, me gustaría agregar un dato que, bueno, se me ocurrió a mí, no sé si será verdad, si podría ser, tiene mucha lógica, retomando cuando el cómic eran todas rojas y eran más violentas, la única tortuga que sigue usando el antifaz rojo es la más violenta, que digamos que es Rafael, ¿no? Sí, que sigue igual de violento, no, a lo mejor no tan violento, pero sigue, pero... Es el que conserva más lo que sería el inicio de las Tortugas Ninja. En mi punto de vista, Rafael sería la tortuga ninja más original que podemos ver. Espero que, bueno, les haya gustado el video, aportar un poco de información que no supieran o algo. No soy experto tampoco, como dice acá el compañero, no sé. Yo tampoco soy experto. Experto no, pero espero haber aportado algo y alguna conclusión mismo que yo he sacado, por ejemplo, lo de Rafael, que la considero la tortuga más original realmente, porque es la que, bueno, la que contiene más personalidad de la primera versión, ¿no? Antes que se me olvide, termina el vídeo. ¿Tortuga favorita? Donatello, por supuesto. La mía es el loco, Rafael. Pues nada, señores, pues le doy las gracias a Pablo por venir. Gracias por invitarme, primero que nada. Ah, bueno, también eso es verdad. Y seguramente haremos algún que otro más, no sabemos de qué tema, no se sabrá. Ya si queréis algún tema de cualquier cosa, película, serie, videojuego, coleccionismo, de lo que sea. Sobre todo saga de videojuegos. Que sea básicamente, pero lo que haga falta, se hará. Se buscará y se hará. ¿No? ¿Tú quieres venir o no quieres venir otra vez? Por supuesto, sí, sí. Pues señores, aquí os dejamos el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, tortugas!